Uno de los beneficios fiscales que se aplican sobre la cuota íntegra es la deducción por doble imposición de dividendos. La doble imposición internacional, jurídica o económica, ha de ser solucionada por alguno de los métodos. El primer método es el método de exención aplicable a la base imponible previsto en los artículos 21 y 22 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que dan lugar a un ajuste extracontable negativo. Pero también existe otro método. Evidentemente estos dos métodos son incompatibles en lo que se refiere a la aplicación simultánea, es decir, o se aplica el método de exención o se aplica el método de deducción. Pero el segundo método es el método de deducción de la cuota, regulado en los artículos 31 y 32 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción de la cuota, que vamos a ver en este vídeo, se regula teniendo en cuenta que las rentas de fuente extranjera tributan, lógicamente, en la entidad pagadora que origina ese dividendo, y esas rentas se deben integrar en la base imponible de la participada de la entidad que percibe esos dividendos. Posteriormente, para evitar esta doble imposición internacional, se puede aplicar lo que se denomina la deducción por doble imposición de dividendos aplicable en la cuota de la participada. Esa deducción, para evitar la doble imposición jurídica internacional, tiene un límite. Se puede deducir, y el entorno es el siguiente: una entidad residente en territorio español percibe dividendos de una entidad extranjera, esos dividendos han tributado en la entidad extranjera y la entidad residente en territorio español se ve obligada a incluir esos dividendos dentro de su resultado contable y, por lo tanto, dentro de su base imponible. Bien, pues en estos casos en los que en ningún caso la entidad residente en territorio español haya aplicado la exención por los dividendos, se podrá deducir la menor de las dos cantidades siguientes: el impuesto pagado en el extranjero, que efectivamente haya soportado la participación en aquellos casos en los que haya pagado un impuesto de similares características al impuesto sobre sociedades, con el límite del importe del impuesto que hubiera satisfecho en España esa renta de haberse obtenido en territorio español. Por lo tanto, en aquellos dividendos que procedan de países en los que la tributación, el tipo de gravamen, sea superior al español, existirá una doble imposición que es necesario corregir. En aquellos casos en los que los dividendos procedan de países en los que el tipo de gravamen es inferior al español, la entidad se podrá deducir el impuesto satisfecho en el extranjero sin ningún tipo de límites, puesto que el impuesto español es un tope máximo a la deducibilidad de la deducción por doble imposición internacional. El artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que se deben computar y, por lo tanto, incluir en la base imponible los dividendos o las participaciones en beneficios pagados por una entidad extranjera, y se deducirá el impuesto efectivamente satisfecho en el extranjero. Así que la aplicación de esta deducción se realizará de la siguiente forma: el beneficio neto extranjero antes de impuestos será detraído por el impuesto extranjero, lógicamente de características similares al impuesto sobre sociedades, y ese será el beneficio neto extranjero después de impuestos. Ese beneficio distribuido, puesto que la entidad no percibirá el 100% de los dividendos, si se lo percibe se aplica sobre el 100%, pero en principio el porcentaje de participación que tenga en la entidad no residente es lo que generará el beneficio, y por lo tanto lo que generará la parte proporcional de la distribución de esos beneficios se aplicará sobre la deducción de doble imposición, y el impuesto extranjero sobre beneficios distribuidos por el no residente será lo que se podrá deducir, siempre con el límite del impuesto que hubiera satisfecho en España de haberse obtenido ese dividendo en territorio español. Así que son absolutamente incompatibles la deducción por doble imposición de dividendos y la exención por doble imposición de dividendos.